Hola, soy el profesor Javier y vamos a dar hoy un breve paseo por el mundo digital desde sus inicios hasta la actualidad. Concepto que debes saber. Probablemente te hayas preguntado por qué el computador está aquí. ¿Cómo es posible que hayamos dado un gran salto de la necesidad de contar al salto de la sociedad de la información y el conocimiento? Ese gran salto nos está llevando actualmente a lo que se conoce como la alfabetización digital. Bien, ¿por qué la computadora está aquí? ¿Siempre estuvo aquí? Antiguamente, ¿cómo se realizaban las operaciones, las videollamadas? ¿Cuándo existieron? Bueno, vamos a responder a esta pregunta con la siguiente reflexión. Siempre hemos compartido casi todo, nuestras emociones, nuestros mensajes, nuestra comunicación, la música. Siempre hallamos el modo de compartirlo. Siempre almacenábamos información de ese tipo. Pero ¿hasta cuándo? Porque los años han pasado desde que el hombre inventó la escritura hasta la actualidad. Entonces ya esa información es demasiada. Entonces no podemos acumular tanta información solos. Necesitamos de una herramienta potente para poder realizarlo. Y el computador es justamente esa máquina que nos permite realizar ese proceso que puede ser muy pesado para nosotros. Pero ¿cómo empezó todo? Todo empezó cuando surgió pues la necesidad de contar cuántos hermanos, cuántas peras, cuántas manzanas, cuántas casas, cuántos habitantes. Es decir, comenzamos ya a tener una idea de lo que se conoció con el tiempo como los sistemas de numeración. Entonces, desde la necesidad de contar, surgen los sistemas de numeración. Uno de ellos fue el sistema de base 10, ideado por los hindús. Con el tiempo también hubieron otros aportes, los romanos, que nos dieron el sistema de numeración romano. Pero no fue hasta que llegó Claude Shannon, padre de la teoría de la información, quien sentó las bases de la teoría del diseño del computador digital y del circuito digital en 1997, basado en unos y ceros. Pero todo no quedó ahí. Teníamos que inventar nuevos instrumentos. Ok, muy bien. ¿Qué instrumentos inventó a lo largo de la historia? En el Oriente, los chinos inventaron el ábaco. Poco después se inventaron otras máquinas que permitían realizar ciertos cálculos, pero el conocimiento del hombre iba creciendo. Entonces surgió la pascalina, que fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el matemático filósofo Blaise Pascal. Pero no todo quedó ahí. Siglos después, en 1837, Charles Babbage, el padre de la computación, inventó la máquina analítica, o mejor dicho, creó los planos de la máquina analítica, cuyo diseño es el diseño de un computador moderno, el cual hoy tenemos. Bien, a partir de aquí empieza un romance, el gran romance de las computadoras, y todo se inició con este gran equipo. Era gran porque era colosal, era muy grande, ocupaba cuartos. Estamos hablando del primer computador electromecánico, el Mark I, que lo construyó el profesor Howard Aiken junto con la IBM.
partir de ahí, entonces, surgieron las generaciones. Y la primera generación que surgió fue justamente el Mark I, que basaba sus cálculos en los famosos tubos de vacío. Estos tubos de vacíos eran componentes electrónicos que amplificaba, conmutaba o modificaba una señal eléctrica. Y para el ingreso de los datos, para el ingreso de la información, se usaban lo que se llamaban las tarjetas perforadas, y lo hacía en código binario. En esta primera generación no existían sistemas operativos. El sistema operativo era el hombre. Luego, en una segunda generación, se inventó el transistor, junto con las memorias y el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento que se realizaba por medio de tambores magnéticos. También se logró crear los primeros lenguajes de programación como el COBOL. Ya para una tercera generación estábamos con la invención del circuito integrado chip, que acumulaba los condensadores anteriores en uno solo. Por lo tanto, las máquinas fueron cambiando y reduciendo el tamaño. Aquí también observamos que se lanzan los primeros almacenamientos magnéticos, ¿no? Bueno, ahora, en una futura generación o una próxima generación se inventó ya el microchip. El microchip, CPU o microprocesador, es el modelo a seguir para los futuros microcomputadores. En una quinta generación, ya en estos tiempos más recientes, en 1982 a 1989, aparecen los equipos multimedia y los lenguajes de programación que, bueno, lograban proezas. Pero también tenemos una notable diferencia con el resto de las generaciones, que es los medios de almacenamiento. Empezaron a inventarse los discos compactos, las memorias USB, y hoy contamos ya no con discos magnéticos, discos duros magnéticos, sino discos sólidos, que permiten que el computador electrónico acceda más rápido a la información y ya no sea tan lento como antes. Entonces, hubo una necesidad de clasificar estas grandes máquinas. Según el uso, entonces había una clasificación. Los computadores principales o supercomputadores que lograban cálculos más exactos, sobre todo de carácter científico. Los minicomputadores de uso comercial, donde lograban procesar gran cantidad de información a tiempo real, la cual es usada mucho por organismos gubernamentales y también los bancos. Y los microcomputadores, caracterizados por tener un solo procesador cada vez más potente y de un bajo costo, el cual se encuentra en la mayoría de las oficinas y colegios y en los hogares. Por la gran adaptabilidad y bajo costo de estas máquinas, dio como resultado los modelos de microcomputadores. Los conocemos como modelos de escritorio, modelos portátil y los livianos, que son las tablets y los smartphones. A todo esto se aunaron los nuevos conceptos. El concepto de hardware, que era todo lo que tú podías ver y tocar, como las impresoras, las pantallas, los teclados, los micrófonos, los ratones, las cámaras web, las tarjetas principales de memoria, las memorias, y todo lo que tú podías tocar y ver era conocido como hardware. Como software
eran todos los programas, por ejemplo, el sistema operativo que permitía que la computadora funcione. En este caso tenemos el logo del Windows. Este es el sistema operativo de la mayoría de los teléfonos celulares, el sistema Android. Y este es un software también que no es un sistema operativo, pero que es el navegador por excelencia. Ahora todo el mundo usa Google Chrome, aunque hay otros mundos, como el Safari, como el Opera, como el Firefox, etc. También se unió el concepto de firmware. ¿Y qué cosa era eso? ¿Era un programa especial? ¿O qué cosa es? Es un programa especial grabado en un componente que me permite a mí, ¿qué cosa? Identificar los periféricos que se encuentran en la máquina. Entonces, es un software especial, como se explica acá, ¿no? Que indica cómo debe funcionar el hardware. Este es un BIOS moderno y que en resumen o en definitiva podríamos decir que es el encargado de decir cómo funcionar o comportarse tal o cual periférico o dispositivo. Es importante notar algo acá, que siempre hay que actualizarlo, porque si no después no va a funcionar bien, y eso lo ven ustedes en los celulares. De vez en cuando me piden actualizaciones, hay que hacerlo, porque si no después no vamos a poder reconocer otros elementos muy importantes que no permiten que funcione adecuadamente el smartphone. Por último, el humanware, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser el usuario final? El diseño del humanware comienza con el entendimiento de las necesidades y limitaciones del usuario final. Por ejemplo, los ciegos hoy pueden tener acceso a un dispositivo móvil porque hay una aplicación diseñada justamente para ellos. Y nosotros no somos ciegos, pero tenemos una aplicación del humanware en la educación, como el Aprendo en Casa. Y todo esto, ¿a dónde viene a parar? Al final, todos compartimos información y se genera el mundo de las redes. Todo se comparte según su cobertura. Entonces, distinguimos tres tipos de redes. Las redes LAN, que son las redes de área local. Estas redes se pueden encontrar en tu casa, en el colegio, en la oficina. Las redes MAN, que son redes de área metropolitana y abarcan gran extensión de cobertura, es decir, mucho espacio, pueden abarcar distritos, pueden interconectar municipalidades y estas redes pueden contener redes LAN. Y por último, las redes WAN, que son las redes superiores que contiene a las otras dos. Bueno, llegamos a este punto. ¿A cuál? Internet, la red de redes. El Internet, contrario a lo que se piense, es un cableado que va por fuera, pero es más extenso por dentro o por debajo. ¿Debajo de dónde? Debajo del mar. Casi el 90% de cableado de Internet es submarino y de fibra óptica. Y esto da pauta para presentar a la estrella del Internet, y es el servicio más popular que hay, la página web o la World Wide Web, o simple y llanamente la web, que fue inventada por este señor, Tim Berners-Lee, y que gracias a que lo donó al mundo, lo estamos disfrutando. Sentadas las bases, entonces aparecieron lo que hoy conocemos como las redes sociales. Las redes sociales hoy no son un simple medio de comunicación, son un medio muy fuerte de discusión, es un nuevo poder, ya no tanto en el terreno político o de ideologías,
sino también en el terreno educativo. Hoy las tareas se hacen también por Facebook, se hacen también por Instagram. Bueno, hoy en pandemia cogemos todo lo que podamos. Todo sirve para estar interconectados y déjeme decirle que esto vino para quedarse. Tendida la plataforma, bueno, estamos listos. ¿Listos para qué? Para emprender. Emprender para surgir con modelos de negocios como el startup. Los startups son empresas emergentes donde se aplica el circuito crear, medir, aprender. Con una poca inversión y a través del fracaso se logra aprender para consolidarse como una buena empresa en el futuro. Tiene una fuerte relación laboral con la tecnología, organización humana con gran capacidad de cambio. También tenemos al otro modelo de negocio del Lean Canvas, que es una herramienta de visualización de modelo de negocio pensada para empresas incipientes que quieren sobresalir. Bueno, esto ha sido un breve paseo por todo lo que tienes que aplicar este año escolar 2021, que espero y sé que nos va a ir mejor que el año pasado. Gracias por todo. Ha sido un gusto ayudar.